Nosotros, como todos los días sábados, les saludo de la manera más comedida. Paulo, buenos días, bienvenido. Arranquemos con el tema de moda, el tema del Consejo Nacional Electoral. 27.000 actas ubicó el movimiento Pachacuti para que se vuelvan a revisar, a recontar. Lastimosamente, después de los chequeos, análisis, visiones y revisiones, solo se van a revisar 31 actas. De 27.000, 31. El Consejo Nacional Electoral revisó, se determinó que la mayoría de esas actas estaban duplicadas, otra parte de esas actas ya habían sido chequeadas, otras no tenían inconsistencias y al final solo quedaron 31. Tengo entendido que Pachacuti, que en horas de la noche determinó un paro nacional porque no le gustó. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es tu criterio? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos los amigos oyentes que están con Colosal y a través de la alianza estratégica que también tiene Colosal en el Ecuador, en el mundo. Bueno, Fernando, creo que esto se venía a ver. Pachacuti no va a reconocer, creo que nunca, los resultados. Yacu está convencido de que él es el ganador de la primera vuelta. Y por más que se haga todas las revisiones, todo lo que pida Pachacuti, y si los resultados no son favorables, ellos no van a estar conformes. El país vive momentos difíciles, complejos, por las imprudencias que cometió el Consejo Nacional Electoral, unas declaraciones demasiadas tempranas, donde que ya se daba los dos finalistas, sin haber concluido el escrutinio en su totalidad. Ese es el mayor error que cometió el Consejo Nacional Electoral en el tema ya de pronunciar sobre las elecciones. Ahora estamos viendo el grave problema que tenemos. Pachacuti y su candidato habla de que ha habido fraude, de ilegitimidad en las elecciones. ¿Qué problema, no, para el país? Debemos avanzar, guste o no guste. Creo que en época de democracia hay que aceptar los resultados. A veces se gana, a veces se pierde, pero tenemos que aceptarlo. Creo que la votación de Pachacuti ha sido importantísima. Si Yacu Pérez mantiene la cordura, mantiene la madurez política, creo que para el próximo proceso eleccionario va a ser una pieza fundamental. Pero si él sale con sus declaraciones de que es la única solución para el país, que es el único que puede cambiar lo que, o enfrentar al correísmo, como que ha nacido un nuevo Mesías, ¿no? Y como que el país cada cierto tiempo necesita de Mesías y de personas que vengan a solucionar los problemas, que es una mentira total. Y esa es una verdad. Por cierto, tú mencionabas hace un instante un tema que sí vale resaltarlo. Más bien, Pachacuti ha subido del 3, 5% al casi 18 y pico por ciento. Y lo que tú decías sobre el Consejo Electoral. Mira, la diferencia de votos que existe entre el señor Lazo y Pérez está entre el porcentaje del 0,30%. Es decir, hay un empate técnico, que la única forma de dilucidarlo es voto a voto, como ha ocurrido. Pero ese empate técnico hay que entenderlo, el empate técnico va hasta 3 puntos, es decir, hasta casi 300.000 votos de diferencia. Hasta ahí se considera empate técnico. ¿Cómo se le ocurre a la señora Tamaín dar a conocer un segundo lugar al gusto y al arbitrio de ella, existiendo un empate técnico, sabiendo que esto podría ocurrir? Es una locura, pues ella genera el problema. Eso es la falta de experiencia, ¿no? Los vocales del Consejo Nacional Electoral han cometido demasiados errores en todo el proceso electoral mismo. Lastimosamente para el país, no sé si ha sido deliberado, no sé si realmente ha habido fraude en estas elecciones, porque a veces como que la votación que ha tenido el correísmo también como que nos pone en duda de algunos aspectos, ¿no? Pero los errores que ha cometido Tamaí y el resto de vocales es imperdonable a veces. Eso está llevando a ponerse en tela de duda las elecciones.
también una posición radical de Pachacuti. Una posición donde que nosotros somos los ganadores o no hay ganadores, o no son legítimas las elecciones, o no son legales las elecciones, a tal punto que Yaco ha puesto en duda la legitimidad con la legalidad, cuando se entiende que son dos principios fundamentales que van de la mano. Es para el país difícil. Pachacuti creo que no entiende que la política, por más que haya una diferencia de 30,000 votos, 35,000 votos, son 35,000 votos, pues no, hay que entenderlo. Y en democracia se pierde o se gane. Que hay que corregir muchos aspectos en el proceso electoral, indudable. Yo, por ejemplo, sí estoy de acuerdo con que se haga una evaluación al sistema electoral. No quisiéramos que intervenga o haya nuevamente anomalías. Nosotros quisiéramos que se encere eso, que se vea, se evalúe. Si la Fiscalía tiene que también iniciar un proceso de investigación, yo estoy muy de acuerdo con eso. Pero de ahí a creer que vamos a anular las elecciones, como que no va a ser posible, Fernando. Y es importante reiterar aquello, lo que estamos diciendo. O sea, la Fiscalía tiene sus atribuciones, la Contraloría tiene sus atribuciones, el Consejo Nacional Electoral tiene sus atribuciones. Ni la Fiscalía ni la Contraloría pretenden mover el proceso electoral ni proclamar a nadie. Están revisando lo que pasó porque hay una denuncia de presunto fraude electoral, porque ya al Ecuador ya le ha pasado, porque hemos sentido fraudes electorales muchas veces. Entonces, la situación es muy clara. No es que el Consejo Nacional Electoral tiene que darle autorización para que haga la investigación, no. Tienen que llegar las autoridades y hacerla, porque eso es lo normal, ¿no? Es lo corriente. No, pues ante la inconformidad que hemos visto de varios sectores, ante este anuncio que ha sido llevado por los mismos miembros del Consejo Nacional Electoral a tener duda de las elecciones, vamos a una segunda vuelta. Qué mejor que darle mayor legitimidad y legalidad a los candidatos que van a la segunda vuelta. Esto hay que garantizar aquello, y creo que es importante que ya se atienda a todos los procesos de impugnación, todos los recursos que presente Pachacuti, que presente cualquier otro grupo, a fin de que ya los candidatos puedan trabajar en la segunda vuelta. Sobre todo el candidato, en este caso sería el candidato Lasso, ¿no? Quien estaría en desventaja, porque mientras no se defina, mientras no se terminen las impugnaciones, no va a poder trabajar tranquilamente, ¿no? Y enfocarse en lo que es la segunda vuelta. Y el país lo que necesita a estas alturas, Fernando y amigos oyentes, es soluciones. Soluciones a los graves problemas que tenemos, porque ya la campaña electoral pasará y el Ecuador lo que necesita es resultados. Necesitamos saber cuáles son las soluciones que tenemos a los graves problemas. Ustedes hace poco pasaban un reportaje sobre el tema de las cárceles también, que ha sido muy grave. La seguridad que necesitamos como ciudadanos ecuatorianos, eso es fundamental. Entonces, la economía, hay muchos temas que necesitamos ir conversando con los candidatos a la presidencia de la República, pero si nos enfrascamos en un tema de impugnaciones, en un tema de decir que son ilegales las elecciones, que vamos a la nulidad de las elecciones, eso no va a solucionar los graves problemas que tenemos como ecuatorianos, ¿verdad? Importante aquello. Ni tampoco una paralización en este momento. Si el Ecuador está semi-paralizado por el problema de la pandemia, ocurrírseles una paralización, cierre de vías que ya empezaron en Loja, en Cuenca, y que están tratando de moverla por todo el país. Antier hubo un cierre de vías parcial en el sector de Bolívar. Es decir, todo eso no va a ayudar, no va a ayudar. Eso no cambia la votación. El tema es clarísimo. Ayer estuvieron todos los delegados de Pachacutic, no solo una, todos los delegados de Pachacutic, y no pudieron con argumentos rebatir lo que estaba haciendo el Consejo Nacional Electoral. Imagínate lo que es presentar 27,000 actas y que se revisen 31, porque las otras las descontó. En base a legal, el Consejo Nacional Electoral empezó a revisar, dijo, estas son actas repetidas. Estas no tienen inconsistencia. Lo que piden en estas actas no tiene lógica. Estas actas ya fueron revisadas. Estas que ustedes dicen que tienen inconsistencias ya fueron revisadas y ustedes estuvieron en la revisión. Por lo tanto, no cabe una nueva revisión. Al final solo 31 son las que se le van a terminar revisando. Suena poco y es muy poco,
Pero si no pudieron presentar los argumentos correspondientes de las 27.000 actas, ¿qué toca, no? Hemos de insistir, Fernando, creo que a Pachacuti le falta entender principios y valores democráticos. Nosotros, como los que más respetamos al grupo indígena, creemos que ha evolucionado bastante. Nosotros hemos visto cómo han evolucionado en diferentes temas los indígenas. No todos, quisiéramos que todos, ¿no? Así como los mestizos, ¿no? Todos avancemos y evolucionemos, mejoremos nuestro nivel de vida, nuestra calidad de vida, mejoremos nuestras economías. Eso es fundamental. Han evolucionado los indígenas, pero si no entienden lo que es la democracia se pierde o se gana. Y no porque pierdo, yo tengo que decir que todo es ilegal, que todo es ilegítimo, o simplemente que hay que dejar de lado o anular las elecciones. No me parece. Eso tienen que entender. Las pruebas que ha presentado, tú lo has dicho. Yo he oído desde un comienzo en Guayaquil, por ejemplo, estuvieron revisando las actas y había quejas de la gente de Pachacuti. Yo creo que si les están dando las facilidades, si no se presentan las pruebas necesarias, como dice el Código de la Democracia, si no nos apegamos a derecho, pues, o sea, no puede reinar la arbitrariedad aquí, pues no. Entendamos que el país, más allá de un candidato, más allá de que gane el candidato de mi preferencia, el país necesita continuar y necesita seguir. Y necesitamos avanzar a la siguiente etapa, a ver las propuestas, a trabajar con gente seria. Ojalá el país pueda elegir un presidente serio, correcto, que al menos permita garantizar primero la democracia, luego vivir en libertad y que la economía pueda continuar adelante, pese a los inconvenientes que tenemos como país, a los problemas sanitarios, a los problemas sociales, a los problemas laborales que tenemos tan graves, que el país pueda seguir. Es lo mínimo que pedimos como ecuatorianos. Yo no sé si es tan difícil que los políticos entiendan aquello, Fernando. Pensando en el tema del fraude del que ellos han hablado, huele a fraude, se siente fraude, es verdad, pero ellos sabían este tema y debían tener las pruebas correspondientes. Si no hacen un cuidadoso control, tenemos lo que tenemos, tenemos lo que tenemos. Si Pachacuti dice que le hicieron fraude, la pregunta es ¿quién? ¿Quién? ¿El señor Arauz? ¿El señor Lazo? ¿Quién le hizo fraude? ¿Quién le hizo fraude? ¿El Consejo Nacional Electoral presidida por una dirigente de Pachacuti, la señora Tamaín? ¿Quién le hizo fraude? ¿Estela Acero, también indígena? La pregunta es ¿quién les hizo fraude? ¿El señor Cabrera, que vota con el correísmo y que vota con el Partido Social Cristiano supuestamente y que vota a todos los lados? ¿Quién les hizo fraude? O sea, hay que verificar aquello. O sea, no creo que Atamaín de Pachacutic vaya a encabezar un fraude, pues no. Y si lo hace será a favor y no en contra de su creencia y de su movimiento, de su partido. Entonces, no, estos son temas de los que no se hablan, pero se insiste. Fraude. Ok. ¿Dónde están las pruebas? No las tienen. Entonces, ¿en qué me sostengo? Recordemos que hace 4 años todos sentimos un sabor a fraude, pero el señor Lazo no tenía pruebas y no pudo presentarlas. Y tocó mirar cómo proclamaban al señor Moreno, porque esa es la democracia, nos guste o no nos guste, a menos de que yo tenga y pueda probar, no puedo seguir insistiendo en un fraude como Pachacuti va a pretender, a fuerza, cerrando el país, con paros, a ganar como sea. Y esa es la complicación, ¿no? Tú lo has dicho, en el Consejo Nacional Electoral hay 2 vocales que pertenecen al sector indígena. No creo que ellos vayan a perjudicarlos, pues. Nosotros, tú, yo, hemos criticado muchísimo a Lazo por su benevolencia, por su pasividad en las elecciones anteriores. Pese a que nosotros estamos conscientes que enfrentar a un gobierno antidemocrático, que tenía todos los poderes, que hacía lo que a bien tenía, él tenía absolutamente el Consejo Nacional Electoral. Y nosotros criticamos a Lazo a veces su pasividad,
pero a veces también tenemos que valorar y entender que Lazo a lo mejor lo hizo por bien del país, ¿no? Porque imagínate lo que es meternos en una guerra civil entre ecuatorianos, una matanza, Dios no quiera, por un candidato. Yo no sé si, como hablan muchos sectores, la solución a los problemas del país puede ser una guerra civil, ¿no? Hay muchos elementos que están coqueteándole a que el país de pronto desemboque en un problema tan grave como podría ser una guerra civil. Creo que como ecuatorianos tenemos que entender, Pachacuti tiene que entender que parte de la democracia es aceptar los resultados. Nosotros tenemos una democracia tan débil, lamentablemente, una institucionalidad tan débil, pero hay que trabajar en esos temas, hay que mejorar. Ese es un trabajo de todos los ecuatorianos. La corrupción, un problema tan grave, también es parte de todos los ecuatorianos, porque a veces solo asumir que el gobierno es responsable, como que estamos mal también. Yo sí llamaría a Fernando a Pachacuti a bajar los ánimos un poquito. No se puede, por mi interés de grupo, incendiar el país. El problema económico es tan grave, tan difícil. Con un gobierno no vamos a solucionar los problemas. Nosotros necesitamos una serie de gobiernos que permita que el país continúe y siga adelante. Pero si nos enfrascamos en este tema electoral y no permitimos que el país siga adelante, vamos a tener problemas. El país no va a poder seguir adelante, la economía se va a estancar, perdemos todos la dolarización que necesita de trabajo, de producción, de divisas, se irá afuera, por más que a veces el gobierno quiera implementar una ley para fortalecer la dolarización o para permitir que no se nos quite la dolarización, eso no va a ser suficiente. Necesitamos trabajo, producir, necesitamos disciplina, necesitamos un gobierno más fuerte, un gobierno con más legitimidad, con más principios, con más valores, y cambiar este modelo que hemos tenido ya por 14 años, Fernando. Es cambiar el modelo. Y hago la pregunta porque aparentemente la fuerza del dinero está en el país entero. Lo decía Ángel Polibio Córdoba. Más de 10.000 personas están trabajando en directo, en las calles, buscando los votos para Arauz. Decía uno de los analistas de Vera el día domingo, que llegan y al grito de censo, censo, sacan a la gente. Y les hacen firmar documentos y papeles y les ofrecen dinero, que $1,000 por cada voto, que si en una familia hay 2, 3, 4 personas, 1,000 por cada uno, es decir, 3,000 o 4,000 dólares a la familia. Es complicado el tema, que están ofreciendo puestos de trabajo. O sea, todos estos temas nos preocupan. Y si le sumamos alrededor de 30,000 guerreros digitales, como les decía Correa, es decir, 30,000 troles, bueno, pues estamos hablando de que están gastando ingentes cantidades de dinero, que probablemente vienen de lo que nos robaron, o vienen de las FARC, o vienen del ELN, o vienen del propio Maduro, o vienen de la izquierda que pretende tomarse el país. Es decir, esta es una lucha terrible y desigual, porque por un lado tenemos a Lazo que no empieza la campaña, que ha dado algunos pasos, que ha entrado ya a TikTok, que ha buscado la gente de apoyo, los asesores del señor Hervas, con la finalidad de mejorar en los temas en los que falló. No sé si eso le alcance, pero el tema es cuesta arriba. No es fácil, no es fácil. Se comenta, y yo he hablado con algunas personas, alguien del Ministerio de Agricultura y Ganadería me decía, no, mira, los técnicos estamos en la calle, nos han dado la orden de salir a trabajar por Arauz. No que este era un gobierno diferente, no que este era el gobierno del morenismo contrario a Correa. Lo que pasa es que Moreno ha gobernado y sigue cogobernando con correístas en diferentes puestos. Se dice que les están exigiendo a varios trabajadores públicos, sobre todo a los últimos que ingresaron, a entregar parte de su sueldo. ¿Para qué? Para conservar el puesto, porque ya viene Arauz. Yo digo, si sin tener nada, sin tener
poder ni autoridad hacen esto, extorsionan a la gente, la obligan a trabajar, ¿qué pasará si tienen el poder? ¿Volvemos a un correísmo aumentado y mejorado? Nosotros hemos dicho en algunas ocasiones, Fernando, imposible en la actualidad borrar la huella del correísmo. Gobernó durante 10 años y 4 más de Moreno. Guste o no guste, hubo un cambio generacional importantísimo en todas las instituciones del Estado. Acuérdate que en el gobierno de Correa se violentó todo principio y toda garantía constitucional de derecho al trabajo. Se creó la figura del retiro obligatorio, donde que tú trabajabas en una institución pública y el gobierno te decía, se va, le vamos a dar todo lo legal, pero usted se va. Y así se actuó en muchos casos, o en muchísimos casos. Y se metía a gente de Correa. El famoso retiro voluntario. No le decían obligatorio, le decían voluntario, pero le obligaban. O sea, es solo el término nada más. Voluntario supuestamente, pero realmente era obligado, como tú lo acabas de mencionar. No, nunca hubo un recambio generacional, mi querido Paulo, porque el recambio generacional es sacar a las personas con alguna edad y poner muchachos jóvenes. Lo que se hizo aquí es llenar del correísmo. No importa si es bueno, malo, peor, si sabe o no sabe, lo que importa es que jale la bandera. Eso fue gravísimo, nunca fue un cambio generacional. Se sacó a la gente que estaba de diferentes tendencias y se puso correístas. Ese es el problema. Eso es lo grave, ¿no? Bueno, eso a lo mejor yo me equivoqué en el término, es una gran verdad. O sea, se actuó políticamente, en otras palabras. Se metió a la gente del correísmo. Entonces es difícil cambiar las instituciones, Fernando, es difícil decir que actúen con independencia, cuando siempre hubo un color, ¿no? Un partido político que hubo de intermedio. Más ahora cuando tú mismo manifiestas con que el correísmo tiene mucho poder económico, mucho poder político, que ha movido muchas cosas, ¿no? El país se ve sometido ante el correísmo, están en los medios digitales. Luchar contra este poder económico, qué difícil, y este poder político. Pero lastimosamente mucha gente tampoco quiere entenderlo, mucha gente no se da cuenta del grave problema que vivimos. No entendemos que el correísmo representaba antivalores. La democracia no era respetado, el poder estaba en una sola persona. Él decía que el poder ejecutivo es el dueño de todos los poderes. Nadie lo decía, ¿no? Nadie reclamaba. El hecho de que tú recibas como funcionario público, él dijo que era un negocio entre privados. Entonces se aceptó las coimas en el sector público. Del narcotráfico, como el rato que un candidato o un presidente, su campaña fue financiada con recursos públicos, recursos provenientes del narcotráfico, obvio que tenía también compromisos por allí. El rato que estableces una tabla de consumos de drogas, estás permitiendo que nuestra juventud también pueda tener acceso a estas sustancias prohibidas, que ya no fueron prohibidas porque él las legalizó, pues. Entonces todas esas cosas han llevado a que el país tenga demasiados problemas. Ahora el nuevo candidato del correísmo, que también es puesto, y aquí quisiera hacer una aclaración, Fernando, uno no tiene nada contra los jóvenes, al contrario, creo que es necesario los jóvenes en las instituciones. Ahí sí hay cambio generacional que hablábamos, pero necesitan también del apoyo de gente con experiencia, con conocimiento, para que ellos a futuro sean los que también manejen las instituciones. Pero si el candidato del correísmo, Fernando, nos dice, primero que quiere deslocalizar el país, amigablemente. Segundo, nos dice que va a dar bonos a todo el mundo, a 1 millón de personas, a cada familia por miembros.
Entonces, ¿de dónde va a sacar el dinero? Entonces hay muchos temas que ya nos han dicho que necesita un gobierno de 30 años. Entonces, como que no tiene valores democráticos, pero los ecuatorianos no asumimos con responsabilidad y votamos por este candidato. Entonces, ¿en qué estamos? Pues no. Yo creo que el mejor reflejo de los ecuatorianos tenemos en Venezuela, tenemos en Cuba, tenemos en Nicaragua, donde que no hay libertad. Venezuela es un país que prácticamente ha topado fondo. No hay dinero, no hay servicios básicos, no hay servicios sanitarios. La gente sale por millones y nosotros a lo mejor queremos ir a lo mismo. Entonces, los ecuatorianos estamos buscando nuestro mal, ¿no? No todos, pero lamentablemente tendríamos que irnos todos, pues no. Ese es el problema cuando no se analiza, cuando simplemente se vota por votar, cuando simplemente se vota porque voy a recibir un beneficio. Lo decía Correa en determinado momento. Si están regalando tarrinitas con arroz, por favor, coja nomás. Si es posible, deme cogiendo unita también. Pero el rato de votar no vote por ellos. Y ese tiene que ser el pedido, la insistencia a la gente. El rato de votar no vote por ellos. No le están dando algo diferente, le están ofreciendo tomar el dinero del pueblo para entregárselo a usted. No entendemos que destruimos el país de esa manera. O sea, que no es lógico. Se ofrece a los municipios, a los consejos provinciales, pagarles la deuda que existe tomando de los dineros del Banco Central. ¿Quiénes tienen dineros en el Banco Central? Los mismos consejos provinciales, municipios. El resto del país a través de los bancos, de la gente que tiene sus depósitos en el banco. Es decir, no hay forma. Lo que están haciendo es diciéndonos que nos van a tomar el pelo y la gente sigue pensando que son, de alguna manera, no la solución, sino que el que va a gobernar va a seguir siendo el de Bélgica, que no puede ni venir al país y que no va a venir al país porque sabe que va preso, porque no se le puede perdonar un delito de peculado. Eso es claro. O sea, no hay amnistía, no hay perdón como pretenden, no hay indulto como pretenden darle, ¿no? Y esto hay que decirlo. Y el señor Arauz no se esconde y dice que su principal asesor será Correa. ¿Por qué lo menciona? Porque quiere los votos que puede aportarle Correa. Porque él es solo el títere, nada más, pues. Estamos viendo los graves problemas que tiene Argentina, Fernando. No estamos nosotros inventándonos nada, pero ya la gente hace cola, ¿no? Hace cola para poder comprar los víveres. No entendemos que el país necesita producir trabajo. No hay mejor cosa que nos den un trabajo, porque eso nos mejora la dignidad, nos mejora la autoestima. Los ecuatorianos tenemos que entender que los gobernantes están en obligación de dar seguridad para que haya trabajo. Usted tiene un trabajo, no puede ganar a veces mucho, pero si usted lleva una vida disciplinada, puede planificar sus finanzas, puede planificar sus economías. Los ecuatorianos no vivimos de un solo trabajo, también hay que decirlo. A veces hacemos una cosita, otra cosita, y se ganan unos centavitos. Pero cuando hay posibilidades de que el país te brinde esa seguridad que tanto deseamos. Pero si los gobernantes no brindan esas garantías, esa seguridad, esa estabilidad que necesitamos para que el país pueda continuar, entonces ahí sí no vamos a poder ni trabajar. Por más entusiasmo que le pongamos, por más voluntad que le pongamos, si no nos dan garantías, si la economía no se estabiliza, si el tema político no se estabiliza, si el tema económico no mantiene cierta estabilidad, no vamos a poder trabajar. Si nos quitan el dólar, va a ser lo más grave que pueda producirse. Nosotros estamos conscientes que para mantener la dolarización hay que producir más, hay que invertir, hay que atraer la inversión, hay que generar confianza para que los inversionistas vengan. Eso no nos dice el candidato Arauz, eso no nos dice el candidato del correísmo, porque fácil es gastarse lo que tenemos, ¿no? Fácil es gastarse las reservas, lo que tenemos, pero generemos, pues, generemos más recursos, más dinero. El rato que ya no haya reservas, obvio que la dolarización se va a tumbar, pues. Entonces, para los que hemos vivido antes de la dolarización, sabemos lo difícil, lo complejo que es. Entonces,
Si ahora usted tiene $1.000, sabe que tiene $1.000. Si usted tiene ahora $500 mensuales de remuneración, sabe que son $500. Y esos $500, bien o mal, le permiten seguir adelante. Pero si nos cambian la moneda, esos $500 a lo mejor se transformen en $10, en $20, $30. Perderemos poder adquisitivo, perderemos capacidad para comprar y vemos en retroceso prácticamente todos los sectores. Eso queremos para el país. Yo creo que es de locos decir sí, pues no. Estás mencionando. Mucha gente no termina de entender esto y piensa que la situación es sencilla. A ver, el momento que el señor Arauz dice, por ejemplo, nosotros vamos a pagar todo con una moneda electrónica, estamos hablando ya no de dolarización, estamos hablando de convertibilidad, estamos hablando de dos monedas, el dólar por un lado y por otro lado esta nueva moneda electrónica. Pueden llamarle Correa Coins, Lelo Coins, pueden llamarle Sucre, pueden llamarle como quieran, pero es una nueva moneda y es devolverle al Estado la maquinita de hacer billetes. Y eso es lo más grave en este tipo de estados. Eso es lo preocupante. Y la gente tiene que entender, porque muchos dicen, no, es que no nos va a pagar con dólares. Oiga, pero ¿qué va a pasar con nuestros dólares? Ya lo ha dicho, que nos van a incautar los dólares y que, como pasó en Venezuela, nos quitan nuestros dólares y nos dan la moneda que ellos quieren. O sea, y lo ha dicho también, es parte de la campaña, que ellos van a poner a resguardo la dolarización a través de los dólares de la ciudadanía y que ellos, para protegernos, entre comillas, porque así lo dicen, van a tomar nuestros dólares. O sea, nos van a quitar nuestros dólares y nos van a cambiar por estos Lelo Coins. O sea, esto hay que decirlo con todas las letras para que la gente lo sepa. El momento en que hay otra moneda, salimos de la dolarización y nos vamos a una convertibilidad, es decir, a manejar dos monedas al mismo momento. Y destruimos la dolarización, obviamente. La ciudadanía tiene que entender, Fernando. Venezuela, un país riquísimo, con abundante cantidad de petróleo, vive bajo un lago de petróleo, con minerales, con oro, con estaño, con tantas cosas. Un país maravilloso. Pero ahorita ha topado fondo. Maduro creó otra moneda virtual. Ha creado por varias veces el nuevo Bolívar. ¿Ha podido recuperar? No ha podido, pues. Ellos saben, nos guste o no nos guste, el dólar es una moneda dura, una moneda fuerte, reconocida a nivel mundial, no solo aquí, reconocida a nivel mundial. Entonces, nosotros ya hemos pasado 21 años con dolarización, con problemas, con inconvenientes. ¿Qué necesitamos? Que el gobierno que venga diga, vamos a apuntalar la dolarización, vamos a flexibilizar para que venga más inversión, vamos a generar más producción, vamos a crear un marco jurídico que ayude el empleo, que ayude el trabajo. No queremos nada regalado, simplemente que nos permitan continuar, que el país siga adelante. Y eso la clase política tiene que entender. Yo no entiendo si es tan difícil, ¿no? Pero venir y gastarte las reservas o las pocas reservas que tenemos, o decirles vamos a quitar los dólares a la gente, a la ciudadanía en general. Eso no va a solucionar el problema. Ese problema ya lo han tenido en Cuba, lo han tenido en Venezuela. Creo que es el mejor reflejo que tenemos como ecuatorianos. Miren los reportajes de Venezuela, miren los reportajes ahora de Argentina. Desdolarizarle al país sería el peor error que tengamos, que cometamos como ecuatorianos y que cometan las autoridades. Es una verdad. Eso va a ser algo que no nos vamos a poder perdonar y que a lo mejor lleve muchos años para poder de alguna manera algún día recuperarnos algo. Nos quedamos pensando en ello y sigo pensando en algunos temas. Mira, otro de los problemas graves que tenemos es la seguridad. Esta semana ha sido, por lo menos, dura, por no decirle catastrófica en el ámbito de seguridad. Hemos visto cómo la seguridad y cómo, por ejemplo, los centros de reclusión no están en manos del gobierno, sino en manos de pandillas, de jefes de cárteles, de gente que está dispuesta a todo. 81 personas han fallecido en estos días.
y hemos visto la hazaña, la crueldad, cómo se cortaban cabezas, cómo se mutilaban a las personas, cómo se sacaba el corazón de uno de ellos, todavía palpitando. Y uno termina diciendo, bueno, ¿qué nos está pasando? Hemos llegado a un nivel, pero de violencia extrema, de barbarie. Lo que ha visto el mundo con repugnancia y hemos visto nosotros con terror, no es Ecuador, no es Ecuador. O sea, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Cómo es que no se enteraron? Porque se supone que hay inteligencia, ¿no? Y para coordinar entre 4 o 5 cárceles, para ubicar a mucha gente, miles de personas en este tema, porque eso se hizo, tienen que haberse movido llamadas, tienen que haberse movido personas, y la inteligencia, ¿dónde estuvo, pues? ¿O no fue inteligente para notar lo que venía, para anticipar lo que iba a pasar? Entonces, ¿para qué tenemos estos organismos? Lo que vimos fue terrible. Recuerdo las declaraciones de una muchacha en Cuenca que decía con todas las letras, vimos que llegaban, se llamó inmediatamente al ejército, pero el ejército no puede entrar a menos de que haya una declaratoria de emergencia, y no la había. Llamamos a la policía y la policía se quedó afuera. Pedimos que se apaguen las luces porque estaban tratando de ingresar con maquinaria eléctrica que habían sacado del taller de carpintería, tengo entendido, y no quisieron apagar las luces. Es decir, los dejaron en indefensión, que destruyan un pabellón entero, decía ella, un pabellón de cuidado extremo, de alta peligrosidad, pero era una cárcel completa contra ellos. O sea, estos son algunos de estos temas. Y la pregunta es, ¿y qué pasó? Los que cuidaban la cárcel no se dieron cuenta de que había un arsenal de armas allí. Hubieron disparos de pistolas, hubieron cuchillos, hubieron machetes, hubo hasta una subametralladora. Nadie se dio cuenta. Para coordinar entre ellos necesitaban usar teléfonos celulares, internet, etcétera. Y nadie se dio cuenta, todo eso está prohibido, pues. ¿Qué pasó? ¿Las cárceles están manejadas por los delincuentes o por quién? Bueno, el problema de las cárceles es un problema no de ahora. Es un problema que se ha venido agravando y profundizando ahora. Bueno, es verdad que el número de PPLs, como dicen, ¿no? Las personas privadas de la libertad, en el 2007 eran 9.000 y ahora son 40.000, es una gran verdad, ¿no? Y si no atiendes aquello o no tienes las soluciones estructurales para solucionar ese problema, también es difícil. Cada vez se necesita más recursos para atenderlos. No hay realmente una rehabilitación adecuada. Todo el tiempo hemos sabido que para los que de alguna manera hemos ido a las cárceles por cuestiones profesionales, sabemos realmente cómo funciona eso adentro. Para ingresar, tú sabes que se necesita dinero. Para que el preso sobreviva adentro, necesita dinero. Todos estamos asombrados viendo la forma, el sadismo, el salvajismo como que se ha matado a estos presos, ¿no? Es increíble. Pero también tenemos que entender los mensajes que salen a través de ello. El gobierno, lamentablemente, el gobierno tampoco ha tenido la capacidad para poder enfrentar este problema, porque este problema ya ha venido teniendo sus levantamientos hace rato mismo, pues no es reciente, yo creo que viene desde el 2012, 11 y ha habido crímenes, pero esta vez como que rebasó, ¿no? Rebasó los límites. Y si no se toman soluciones adecuadas, ¿a dónde vamos a ir? Ahora sabemos que hay un montón de bandas, ¿no? Nosotros creíamos antes, como dice ahora el pueblo, creíamos que solo había la banda del 24 de mayo, ahora ha habido un montón de bandas. Y si el gobierno no enfrenta con la policía, con el ejército, yo creo que la violencia en nuestro país nos va a ganar, Fernando. Hay que destinar también los recursos adecuados para poder crear infraestructura adecuada. Si tenemos pabellones para
4.000, 5.000, 10.000 presos se ve más conflictivo. Están hablando de que tenemos un agente, se necesita el estándar, un agente por cada 10 presos. Nosotros tenemos un agente por cada 27 presos. Si la capacidad habla instalada es para 28.000 presos, ahora tenemos 40.000 presos. Si tenemos 1.600 agentes y se necesita aproximadamente 8.000 agentes, hay un déficit impresionante allí, pues. Si los recursos han disminuido drásticamente de 8 millones, creo que es a 3 millones actualmente en el presupuesto, ¿cómo atendemos? No hay una verdadera educación a esta gente, ¿no? Para que se puedan recuperar. Pero, En serio, Paulo, ¿crees que se puede recuperar alguien que destroza a otra persona, que le corta el cuello, alguien que empieza a patear la cabeza como que fuera un balón? ¿Crees realmente que se puede recuperar? Yo no creo. Te soy sincero, no creo. Y no creo que el tema sea darle más plata para un ineficaz control, para un control corrupto, porque eso es lo que estamos viendo. Nos están mostrando que los delincuentes han manejado las cárceles y las siguen manejando. O sea, dar más dinero a guías corruptos, a directores corruptos, a un sistema que ya se corrompió por completo. No creo que sea lo lógico. Te soy sincero, no creo que sea lo lógico. Escucho muchas ideas, muchos criterios. Algunos dicen, no, es que hay que entregar las cárceles a una administración privada. Que eso pasa en Colombia, que eso pasa en otros países. Habría que analizarlo en profundidad, porque yo creo que no es justo que se siga dando el dinero del pueblo para quien les asalta, les esquilma y le roba, le viola, asesina y mata a ese propio pueblo. No creo que sea lógico. pero alguna solución tenemos que darles, ¿no? Porque estos llamados centros de rehabilitación no rehabilitan a nadie. Sí, en el tema que tú dices, yo coincido, ¿no? O sea, realmente viendo el sadismo con la que se mata, con la que se asesina a los mismos presos, es impresionante. Pero también hay que decirlo, ¿no? Estas bandas responden a muchos intereses afuera, pues, ¿no? Ahí vemos que ahora estas bandas responden al narcotráfico, por ejemplo. Ahora vemos estas bandas que responden a estos grupos de narcotráfico que hay en México, ¿no? Vemos que ahora en el país ha estado instalado estos grupos de Jalisco, estas bandas de Sinaloa, aquí mismo a los choneros, qué impresionante. Pero alguna solución tenemos que ver, porque también ver y seguir como estamos, creo que también vamos a ser responsables y cómplices de lo que está pasando en nuestras casas. Y El es lo que hecho no de, queremos. Que no el queremos. hecho, el hecho de ver tanta violencia en las cárceles, saber que muchos de los presos mandan adentro y afuera, que como que también demanda que las autoridades asuman con más responsabilidad esto. No sé si las leyes también están actuando bien, ¿no? No sé si estamos abusando a veces en ciertos casos de la prisión preventiva, ¿no? Que de acuerdo a la Constitución, supuestamente la privarle de la libertad a una persona es en última instancia. Eso también produce a lo mejor el desborde de las cárceles. Porque a este ritmo, Fernando, hablar de un déficit del 30% o 32% de cárceles, quiere decir que tendríamos que construir inmediatamente más cárceles, pues. Y eso implica lo que tú dices que no estás de acuerdo, es destinar más recursos, pues. A esta gente hay que dar de comer. Nadie les pone a trabajar, nadie les pone a estudiar. Entonces necesitamos cambios urgentes, pero para eso necesitamos gente que sepa sobre estos temas. Pero si ponemos gente que no sabe y que gente que lo único que busca es lucrar, porque los que están en la cárcel, los que dirigen las cárceles, con algunas excepciones será, pero la mayor parte de lo que entra es simplemente a lucrar de la vida de los presos. Es otro ¿Y tema. eso cómo cambiamos? Buscando mejores personas, siendo coercitivo con esto y sancionador. Sigue, no cambia la situación, hay que cambiar de guías, pues. No cambia la situación, hay que cambiar de directores. Mira, Ambato es un ejemplo medio especial,
Por eso ayer nos mandaron 39 nuevos delincuentes acá, de alta peligrosidad. Y yo sí me preocupo, porque dicen que una manzana podrida daña al resto y esa es una verdad. No estamos, o sea, no buscamos soluciones. Buscamos generarle conflicto al que tiene, por lo menos medianamente, alguna solución, al que se ha manejado bien. Y ese es otro de los problemas. Es decir, tú dices, ¿cómo? Aquí hay un ejemplo que es más o menos interesante y que se debería haber replicado, pero aquí no se replica. Aquí le mandan el problema nada más. Ya pasó antes, no es la primera ocasión. Ya aquí tenemos, por ejemplo, al señor Capaya y tenemos a otros. Es decir, aquí simplemente nos dicen, bueno, Ambato no tiene problemas, que vayan los más peligrosos allá, 39 más, y solucionamos el problema. En verdad no solucionamos nada, le complicamos a otro sector nada más. Yo creo que hay que buscarle soluciones que solventen este problema que tenemos. El sistema penitenciario nunca ha sido algo que genere recursos al Estado, son simplemente gastos. Podríamos de pronto probar la posibilidad, un sistema mixto, ¿no? Ahí hay una mano de obra que podría calificarse incluso, que se podría realmente rehabilitar si se educara, si se creara talleres, si se pusiera a esta gente a producir. Nosotros hemos visto lo que tú acabas de decir, lo que ha pasado aquí en Ambato, ¿no? Parece que este señor Manzano ha hecho un trabajo importante, ¿no? No entiendo por qué no se puede replicar este modelo en otras provincias o en otras cárceles. Ojalá no se tienda a perder con la venida de 38 nuevos presos peligrosos el trabajo que se ha hecho, ¿no? Yo creo que esta gente hay que ponerles a trabajar. Es lo que nos pasa incluso a nosotros. Cuando tú no tienes la mente ocupada, cuando tú no tienes trabajo, cuando tienes que hacer, los pensamientos malos se vienen a la mente y se quieren apoderar. Pero si tú tienes trabajo, pasas ocupado, pasas haciendo alguna actividad que ayude a desarrollar nuestras cualidades, nuestras aptitudes, nuestra actitud incluso, eso va a ayudar. Pero si les tienes ahí sin ningún trabajo, sin ninguna ocupación, yo creo que hasta los malos pensamientos se vienen, ¿no? Y si les tienes de esta manera saturados, ya es un problema que ha habido toda la vida. Yo te digo, de muchísimos años atrás, en una habitación han estado 4 o 5 personas. En un salón pequeño han estado 30, 40 personas y no se ha podido solucionar nunca, porque no ha habido la seriedad para poder solucionar esos problemas estructurales. Y porque, como tú dices y como mucha gente dice, ¿cómo es posible que adentro haya celulares, haya pistolas, haya cuchillos, cuando se entiende que el rato de ingresar hay un cacheo, ¿no? Hay mucho dinero, entonces, hay mucha corrupción y eso hay que cortar de alguna manera, estableciendo varias estrategias que permitan eliminar esto, pues. Eso es lo importante, buscar las estrategias que sean correctas, que nos permitan hacer aquello y que nos permitan recuperar el control de las cárceles, porque si no, no vamos a ningún lado, lamentablemente. Tú decías hace un instante el tema de la justicia, que es básico, es fundamental. Mira, en esta semana se envía al señor Bucarán a la casa, ¿no? Vaya nomás porque tiene problemas de presión, porque él no puede vivir en Quito, se le complica, ok. Pero me pregunto yo, ¿y acaso en Guayaquil no hay cárceles? A ver, usted no puede vivir en Quito, muy bien, vaya a Guayaquil, pero vaya a la cárcel. ¿Por qué a la casa? O sea, ese es otro desperdicio de dinero, porque al señor le tienen que asignar un policía que le cuide. Oye, a los inocentes no tenemos un policía que nos cuide, pero un delincuente, policía que le cuide. Nosotros habíamos dicho que la prisión preventiva está previsto en la Constitución de la República del Ecuador, que no puedes llevarle preso a nadie y ya en última instancia realmente tienes que irse preso. Pero aquí también sí se abusa de la prisión preventiva. Bueno, en el caso de Bucarán, creo que se han violentado ciertas normas, ¿no? Porque el primero dice que para que no te dicten una prisión preventiva, te manden a la casa, él tiene que cumplir con algunos requisitos. Por ejemplo, él no tiene una enfermedad catastrófica, pues.
Él no tiene alguna, o es incapacitado, o es de la tercera edad, pero sin embargo se lo mandan, ¿no? Hay que cambiar las normativas. Yo creo que hay delitos, Fernando, hay delitos graves, como la concusión, el enriquecimiento ilícito, el testaferrismo, que no deberían tener medidas alternativas a la prisión. Hay delitos como el asesinato, que tampoco deberían tener. Pero a veces hay gente que, por cuestiones de alimentos, por contravenciones, está preso. Entonces hay un abuso también de los jueces, de los abogados. Esas leyes hay que revisarlas. La prisión preventiva, ya lo dijimos, se aplica en última instancia, pero en el país hay un abuso de la prisión preventiva. Eso también incide en lo que estamos teniendo el problema carcelario, ¿no? La sobrepoblación de los PPLs. Hay que analizar muchas cosas, las leyes también son un complemento. El problema de las cárceles tampoco se puede solucionar solo con infraestructura, solo dándoles empleo. También es un problema que hay que hacer muchas reformas del Código Integral Penal. Entonces, hay muchas cosas por hacer, pero este gobierno ya está de salida. Por eso es que decimos que tenemos que trabajar ya con vistas al nuevo gobierno. Y no a un solo gobierno, sino a varios gobiernos que vengan a darle estabilidad al país. En el tema legal, en el tema normativo, la asamblea que venga tiene que venir a legislar todos estos temas, todos estos problemas que vamos teniendo y que se van presentando y que el país y la sociedad se quieren soluciones. La verdad, porque las soluciones tienen que estar a la orden del día. Y hablando de temas, soluciones, por ejemplo, yo no entiendo qué pasa que la Asamblea niega, por ejemplo, esta ley de protección de la dolarización. No entiendo qué pasa que no terminan de revisar y aprobar la ley de extinción de dominio. Nos toman el pelo porque aprobaron una ley de extinción de dominio que no terminó pasando por las manos del Ejecutivo completamente y que se hizo un veto parcial. Pero ¿y cuándo van a ponerla en funcionamiento? Porque seguimos hablando y hablando y no pasa nada. Y tenemos una asamblea que no camina hacia ningún lado. En el tema de la ley, Fernando, para fortalecer o cuidar la dolarización, creo que ya el candidato Arauz lo ha dicho. Y lo dijo Rabascal en una entrevista. Simplemente ellos derogarán la ley. Si puede ayudar en algo la ley, puede ser posible. Pero realmente todos estamos conscientes que para mantener la dolarización, para que la dolarización no nos deje, lo que necesitamos es gobiernos que atraigan la inversión. Necesitamos más divisas, más dólares. Para tener la dolarización vigente necesitamos que lo que ingresa en dólares sea mayor a lo que se gasta. Para eso necesitamos producir más. ¿Cómo obtenemos las divisas? A través de las exportaciones, a través de los créditos externos. Si no producimos más, si no exportamos más, la dolarización, por más ley que se cree, se puede ir. Por eso es que necesitamos gobernantes que no crean que se soluciona gastando las reservas o gastando lo que se tiene. Necesitamos gobernantes que vengan a darle más estabilidad jurídica al país, que atraigan las inversiones, que creen confianza en el país. La dolarización tiene muchas bondades, pero también tiene muchos factores que de pronto están fuera de nosotros. La dolarización con ley o sin ley, si no hay un fortalecimiento a las inversiones, a la producción, a las exportaciones, pues no nos va a dejar. En el tema de la otra ley que tú dices, claro, hubo el veto del gobierno también. Yo insisto, es un gobierno que está de salida. Los asambleístas están de salida. Ya no tienen, creo, muchos de ellos no fueron reelegidos, no hay el mismo interés por la patria, por el país. No sé si a lo mejor estas leyes quedarán para la nueva asamblea, quedarán para el nuevo gobierno. Muchos de los asambleístas, este gobierno, están involucrados en grandes problemas de corrupción. No sé si tienen el interés de aprobar leyes que a lo mejor
les va a perjudicar a ellos también, ¿no? Aunque todos sabemos que las leyes se aplican para lo venidero, no para lo anterior, pero no hay interés en estas leyes que permitan un manejo más adecuado, más transparente de los recursos públicos, ¿verdad? El tema de las vacunas, que siempre preocupa. La salida del ministro no soluciona absolutamente nada. Se hizo un abuso, se vacunó a cercanos, a familiares, a amigos, a conocidos, a periodistas, etcétera, etcétera. El pueblo al final, siempre al fondo de la cola. Y uno te termina preguntando, ¿y qué? ¿Qué va a pasar? Se anuncia que se van a traer 2 millones de una vacuna que no sé qué garantía tiene, porque primero compramos la vacuna y luego le pedimos al ARSA de que la califique. O sea, no tiene lógica, porque primero tenía que estar calificada para consumo en el Ecuador, pues. Tiene que venir la calificación de la FDA, de la Food Drugs Administration de Estados Unidos o de la Comunidad Europea. ¿Qué garantía tenemos con estas vacunas? Porque vienen trayendo la vacuna china, pero no la buena. Y uno termina preguntando, bueno, ¿y qué mismo va a pasar? O sea, se fue el ministro y hasta luego. Bien, gracias, ya no pasa nada. No es cierto, ¿no? Es un tema que también el gobierno no lo ha manejado adecuadamente, ¿no? Bueno, todos los países en el mundo también han estado atrás de las vacunas. Parece que la capacidad para producir no pudo, no pudo con la demanda que hay en el mundo y de los países. Muchos países han puesto los recursos, han pagado por anticipado. Ahí tenemos el caso de Israel. Han pagado por anticipado por las vacunas. Hay países, las primeras potencias como Estados Unidos, como Italia, como Alemania, España, que a lo mejor tienen más recursos que nuestro país, ¿no? Tienen mayor peso en el mundo. A lo mejor eso ha permitido que obtengan la vacuna, ¿no? Ahí tenemos el mismo caso de Chile. Chile también está vacunando muy bien a su población. Países como los nuestros, ¿no? Nos hemos tenido que conformar con la venida de 18,000 vacunas, 18,000 más después, pero no hemos permitido que todo el pueblo sea vacunado. Se ha vacunado a una minúscula parte. Sí, ha habido muchos problemas también, porque ahí salió el tema del ministro que ha vacunado a la mamá, que ha vacunado o se ha vacunado a ciertos grupos privilegiados a lo mejor. Pero bueno, no, creo que necesitamos seguir adelante. Este gobierno nos queda debiendo muchísimo. Se ofrece para el mes de abril ya vacunar masivamente a todos. Ojalá vengan, ¿no? Y ojalá todas estas vacunas cumplan con todos los requisitos y todos los parámetros. Aquí en Ambato también, en el hospital regional, y ayer se vacunaron a un grupo de profesionales que han estado en primera línea. Que bueno, ojalá se vacune a todos aquellos. Se anuncia por parte del gobierno que se ha creado un software para que se vacune a todos por igual. Sería importante también, ¿no? Obviamente, dando prioridad a los profesionales de la salud, a las personas vulnerables de la tercera edad. Ojalá se llegue a cumplir. Siempre vamos a tener problemas, lamentablemente, Fernando. Tú sabes que la viveza criolla, ¿no? Hay ciertos grupos privilegiados que quieren ser los primeros. Hay que tomarle muy en cuenta este tema de que los municipios también, o los GATS van a ser parte para importar vacunas también. No quisiéramos que ese tema se transforme en un tema político, ¿no? O un tema de que a lo mejor muchos alcaldes crean que ya pueden viajar a China, a Estados Unidos a comprar la vacuna. No, no, no. Eso no es así. Todo lo van a tener que hacer a través del gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud Pública. Entonces creo que eso también hay que entender bien. Ojalá podamos, creo que todos los ciudadanos en el país necesitamos, creo, vacunarnos para poder estar con más tranquilidad, para poder enfocarnos en lo que necesitamos, trabajar. Si al pueblo, a los ciudadanos, no les curamos, no les sanamos, un pueblo enfermo no va a poder avanzar. Es otro problema que tenemos y este gobierno nos queda debiendo muchísimo. Es una verdad, ¿no? Es una verdad. Y lo grave del caso es que tenemos apenas vacuna para el COVID nada más. No tenemos vacuna para el correísmo, para el izquierdismo, no tenemos vacuna para el populismo, que es lo más grave que ha asolado al país. Muchas gracias, Paulo. Como siempre, un placer conversar contigo. Buen día, Fernando. Ojalá salga la vacuna a veces contra la ignorancia que tenemos, ¿no? Como tú dices, pensar que el país está sobre todas las cosas. El desarrollo del país está sobre todas las cosas.
El rato que entendamos aquello, estaremos vacunados. Aunque vacuna contra lo que tú acabas de decir, contra la ignorancia, hay el conocimiento y la sabiduría. Lo que pasa es que también tenemos vacunas chinas con una etiqueta que dice MPD y que no te enseñan para la vida, sino te enseñan para pasar un examen, en el que no te enseñan, que no te dan conocimiento, sino te manejan ideológicamente. Lamentable. Concluimos, gracias por acompañarnos. Este es Colosal, la que sí le dice la verdad.